asistencial del 066, la licenciada Mayra Judith Acosta Rincón, es coordinadora interinstitucional del CEINCO 066 Emergencias, y licenciado Ricardo Reyes Salcedo, supervisor general operativo, son quienes nos van a dar la charla acerca de este programa, de qué se trata, cómo funciona y qué tenemos que hacer en caso de alguna emergencia. Pues adelante, licenciada. Somos todos suyos. Muy bien. Bueno, lo que es la presentación más que nada es saber cómo trabajamos, lo que es el 066 de Emergencias Jalisco, cómo reportar una emergencia y el proceso de atención que tenemos. Aunado a eso, lo que es el usuario potencial es un programa dentro de lo que es el 066 de Emergencias, pero pues era importante que se conociera la misión, un poco de historia y demás a lo que es el centro del sitio. El nombre que se tiene como institución es Centro Integral de Comunicaciones. La ciudadanía los conoce como lo que es el 066 de Emergencias Jalisco, lo que era el 080 anteriormente. Y las dependencias es muy conocido como lo que han escuchado de Base Paloma. Entonces, todo eso somos lo mismo, lo que es el Centro Integral de Comunicaciones. Hablando de historia, el Centro Integral de Comunicaciones inicia operaciones el 28 de febrero de 1995. ¿Sí? Inicia dando cobertura a lo que es la zona metropolitana. De hecho, el proyecto nace de lo suscitado el 22 de abril, las explosiones. No había una coordinación en sí, entonces se genera un proyecto en ese entonces y crean lo que es el Centro Integral de Comunicaciones. Cuando lo crean, ¿qué es lo que hacen? Bueno, lo piensan en la zona metropolitana. En el año 2000 entra lo que es el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Buenos días. Buenos días. Dentro de lo que es el Sistema Nacional de Seguridad Pública se pretende ya crear un número a nivel nacional. Por esa razón es que nosotros iniciamos como 08. Cuando cambia la nomenclatura se empiezan a agregar ceros más, es el 080. Y en el año 2000 ya nos solicitan que sea 066 de Emergencias Jalisco. ¿Sí? Esto sería ya a nivel nacional en lo que es toda la República. Fue el primer centro a nivel nacional, el 08 aquí en Jalisco. Los demás empiezan a crearse a partir de 2000 con el sistema nacional, pero por así decirlo fue el piloto aquí en el estado. Ya ahorita hay 066 en toda la República Mexicana y hay una comunicación y coordinación con cada uno de los centros. ¿Cuál es nuestra misión como centro? Bueno, nuestra misión es coordinar, operar y mantener una red de comunicaciones que enlace a lo que son todas las instituciones y corporaciones de los rubros que nosotros conocemos como seguridad pública, protección civil y servicios médicos, ante la llamada que hace la ciudadanía a la línea de emergencias 066. Dentro de lo que es el Centro Integral de Comunicaciones, contemplamos la participación de las diferentes dependencias, como lo son, en este caso, seguridad pública, movilidad, protección civil y servicios médicos. Dentro de lo que es el centro, tenemos la participación de dos elementos de cada una de las corporaciones. Hay comunicación con protección civil y servicios médicos, pero también hay comunicación con dependencias federales por vía radio. Entonces, cualquier situación, si hay alguna volcadura, accidente en carretera y se requiere informar a la Policía Federal, pues se requiere informar a otra institución que no está dentro del centro, por vía radio nosotros le informamos para que pueda dar la atención a esa emergencia. ¿Cuál es nuestro modelo de trabajo? Bueno, es importante que aclarar que el 066 de emergencia es un enlace entre la ciudadanía y las corporaciones. ¿Sí? Nosotros nos encargamos de recabar la información y de informar en tiempo y forma a las dependencias. Más sin embargo, estas son autónomas. ¿Qué es esto? La ciudadanía tiene una emergencia. Nuestro sistema lo conocemos como un sistema de despacho de emergencias. El sistema de despacho de emergencias contempla lo que es el sistema de telefonía,
el sistema de radiocomunicación y los sistemas de información. La ciudadanía tiene una emergencia por medio del teléfono público, celular o particular, marca 066, que es el sistema telefónico. Se le brinda la atención, pero quien da la atención son las corporaciones. ¿Cómo les informamos a ellos? Por medio del sistema de SIDEN y a su vez por medio de radio, ellos informan a las cabinas y a las unidades para que den esa atención a la ciudadanía. Y se da un seguimiento que son los sistemas de información, que nosotros dependemos o tenemos al área de política y estadística criminal. El 066 depende de lo que es ahora la Fiscalía General o ya la Fiscalía Central, ¿sí? Dependemos de la Fiscalía General, lo que era anteriormente la Policía Estatal o la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ¿sí? Con el cambio y la unión hoy en día es Fiscalía General. Se hace todo lo que son reportes de estadísticas, cuántos reportes hubo al día, cuántas llamadas, se presenta esa información y es lo que se le pasa al señor gobernador para los informes de gobierno, tanto del 089 como del 066 de emergencias. Estamos los dos dentro de lo que es la Fiscalía General, no juntos, pero se trabaja en equipo y ahorita también les explicaré un poquito de lo del 089. Como comenté anteriormente, fue el primer centro a nivel nacional, más sin embargo se pensó solamente en zona metropolitana. Cuando entramos al sistema nacional, nos solicitan que ese modelo nosotros lo tenemos que llevar a todo el estado de Jalisco. Entonces, hasta el 2007 fue cuando empezamos nosotros a crear los CARES. ¿Qué son CARES? Son Centros de Atención Regionales de Emergencia. Iniciamos en el 2007 con el proyecto y para el 2011 ya teníamos en cada una de las regiones del estado de Jalisco un centro de atención regional de emergencias y con esto dábamos atención ya a los 125 municipios. ¿Sí? Son 126. O sea, son 126. Sí. La que sigue, Cerro Gordo, ¿no? Sí, creo que Valle de Guadalupe, Cerro Gordo eran 124. Sí. Cerro Gordo se hace 125, 25. luego ya Valle de Guadalupe también ya Sí, se que- incluyó y ya son 126. Sí, que dijo, si ellos pudieron, nosotros también. Nosotros también, exacto. Sí. ¿Dónde están ubicados cada uno de nuestros centros de atención regionales de emergencia? Y otros En los municipios cabecera de cada una de las regiones. La región Costa Norte está ubicado en Puerto Vallarta. Esta es la que menos municipios tiene, que es nada más Tomatlán, Cabo Corrientes y Puerto Vallarta, pero pues el municipio de Puerto Vallarta es pues muy extenso. CARE Sur está ubicado en Ciudad Guzmán, Altos Norte en Lagos de Moreno, el CARE Valles en Sanameca, CARE Ciénega en Ocotlán, CARE Sierra Occidental en Mascota, Alto Sur en Tepatitlán de Morelos, el sureste en Tamazula de Gordiano, Sierra de Amula en El Grullo, CARE Norte en Colotlán y Costa Sur en Cihuatlán. En el caso de Costa Sur, el municipio sede es Autlán de Navarro, más la diferencia son como 20 minutos del Grullo a Autlán de Navarro. Entonces, para poderle dar la cobertura a los municipios que conforman la región, la ubicación geográfica fue instalarlo en Cihuatlán, para que así pudieran tener comunicación los municipios y poder enlazar el 066. Entonces ya a la fecha tenemos el que conocemos aquí como Base Palomar, que está aquí en el fraccionamiento del Palomar, Tlajomulco, que da cobertura a lo que es la región 12, rural y conurbada, la zona metropolitana y lo que es Iztlahuacán del Río, de los Membrillos, Cuquío, Acatlán, Villa Corona, Zapotlanejo, que son de los rurales, se atienden aquí. Los demás municipios se atienden en cada uno de los centros de emergencias que están ubicados en todo el estado. Hablando de lo que es el proceso, bueno, ya un poquito más explicado. Ciudadano de teléfono público, celular o particular, de manera gratuita, marca 066. Atiende un operador de enlace. ¿Quién es el operador? Es el personal que se encarga de recabar la información del reporte. ¿Qué información? Nosotros la dividimos como en información básica, la información adicional. La información básica para nosotros es saber qué emergencia, con su domicilio, cruces, colonia y municipio, ¿sí? Aquí entramos un poquito en polémica porque es cuando ya la ciudadanía se molesta en la cuestión de las preguntas.
¿sí? O la cuestión del domicilio y demás. Alguien me dice Avenida Juárez, le dice al municipio y se molesta y dice, ¿no sabes en dónde? Bueno, yo la Avenida Juárez la tengo en los 126 municipios y si puedo estar en otro estado, también la tengo en otro estado. Entonces es importante saber el municipio. ¿Para qué? Para que el operador de enlace, al recabar esa información, le informe al despachador de emergencias. ¿Quién es el despachador de emergencias? El representante de cada una de las corporaciones, que es quien acude a atender la emergencia. La emergencia del municipio solamente se le informa a ellos, si es un choque, un atropellado al municipio. Hablamos de emergencias que les competen a todos los municipios, un asalto a un vehículo, una persecución, un herido por arma de fuego. Eso sí se le informa a todos los municipios. ¿Por qué razón? Pues si la persona se traslada de un municipio a otro, tenga conocimiento de las características o del sospechoso o de las características del vehículo. Por esa razón es que la siguiente información que pide el operador es la información adicional. Todas aquellas preguntas que pueden hacer de acuerdo a la emergencia. Si me dicen que es un incendio, bueno, pues es importante saber qué es lo que se está quemando, ¿sí? Es importante saber si se puede extender la situación del sospechoso, el saber cómo viste. Hay ocasiones que preguntan, bueno, está armado, y el ciudadano nos dice, es que no veo, o no me voy a asomar. La pregunta se hace más que nada, aunque el despachador o el elemento policíaco sabe que tiene que ir con precaución a atender, no es lo mismo a que le diga, ¿sabes qué? Al parecer la persona sí va armada, sí se le ve que trae, no sé, algún palo o algo, entonces dicen, bueno, voy a llegar con más precaución de lo normal. Entonces las preguntas que el operador hace son enfocadas a la atención que el despachador va a dar a sus cabinas para que acudan cada una de las unidades a atender el servicio. Hay quien cree en este paso que el operador puede estar haciendo preguntas y ya pasaron 2, 3 minutos. Y es que, o sea, no me preguntes nada, mándame la unidad. En cuanto nosotros tenemos tipo de emergencia, domicilio y cruces, se tiene que canalizar a la dependencia. ¿Para qué? Para que el despachador tenga qué está pasando y en dónde. El operador sigue transcribiendo en el sistema las características de la emergencia y el despachador va leyendo lo que éste escribe para informarle por vía radio a sus unidades de lo que está pasando en ese momento, ¿sí? Entonces, no es que hasta que les cuelgue voy a informar, ¿sí? Yo estoy en la línea, recabo la información que necesito, se turna a la dependencia, siguen en la línea con ustedes recabando información adicional, pero el servicio ya fue informado a una dependencia. La cuestión de las llamadas falsas, bueno, tenemos por ahí una alta estadística, tanto en zona metropolitana como en los centros de emergencia. Normalmente llegamos a un 80%, o lo que sería aproximadamente 7.500 en 24 horas, pudiendo ser un poquito más, ¿sí? Muchas de las llamadas falsas, agarrando lo positivo, por así decirlo, le ponemos a la que sigue, por favor. Aquí ponemos un dato, más o menos 303 por hora, cerramos 2.652.000 en un año completo. El 80% que manejo es tanto falsas como abandonadas. Normalmente, de acuerdo al área de sistemas, en las abandonadas pudiéramos tener un 7-8% que sí son emergencias, todas las demás son como números reincidentes, o se ha sacado la estadística que si una llamada es colgada en menos de 1 o 2 segundos, no, o sea, entra la grabación y mínimo te vas a esperar 3, 4, 5 segundos para si es emergencia. Si cuelgas en ese momento y vuelve a entrar otra vez la llamada, se podría considerar que es una persona que está jugando, ¿sí? Porque el abandono es, ni siquiera esperas a veces hasta que ni entre o que timbre, cuelgas en ese momento. ¿Cuáles son llamadas falsas para nosotros? Nosotros las dividimos en 2 rubros, lo que son las falsas y las no emergencias.
Para nosotros lo falso, como Sí. Yo creo. a lo que puede. Las llamadas falsas las dividimos en tres, que es el malintencional del adulto, el malintencional del niño y lo que es el mudo. ¿Sí? Y en las no emergencias están tipificadas entre lo que es la seguimiento a un servicio, el equivocado en mal enrutado y la orientación a la canalización. ¿Sí? El operador, su manera de contestar es 066, ¿cuál es su emergencia? ¿Tiene alguna emergencia? Ya si me dicen incendio, choque, sigo con mi proceso. Si de repente escucho una risa, escucho un grito, escucho un piropo, escucho una grosería, lógicamente colgamos. Y la clasificamos, tratamos de aparentar si es una voz de niño, una voz de adulto, o el típico mudo, preguntamos en alguna ocasión cuál es su emergencia, damos unos segunditos, tiene alguna emergencia, no recibo respuesta y la catalogo como mudo. ¿Sí? Y en las no emergencias normalmente, si no ha llegado a la unidad, seguimiento de servicio es vuelve a marcar el ciudadano, se agrega la hora nueva en el que informa, o sea, después de 3-4 minutos me ha llegado la unidad, orientación o mala la canalización. Hay ocasiones que se marcan el 01800, si no lo alcanzo a registrar rápido, como está todavía activo algunos teléfonos con 080, se puede enlazar directamente al 066 y no es porque la persona haya querido hacer mal uso. No alcanzamos a completar el número y el enrutamiento se hizo directamente. ¿Sí? En el caso de Locatel, que es otro rubro que manejamos, es para personas extraviadas. Se considera emergencia como Locatel personas de la tercera edad, enfermos mentales o los menores. Si es cualquiera de estos tres casos, sí se levanta el reporte por medio de Locatel o por medio de la línea de emergencia 066. En el caso de Locatel hay un número en específico para poder estar preguntando, al final también voy a dejar el número. Nos llega información tanto de lo que son servicios médicos por medio de trabajo social, de las Cruz Verdes, de la Cruz Roja, nos llega también de CEMECO, llega información de barandillas, que son todos los detenidos. Son 3 reportes en las 24 horas, se genera toda la información y si algún ciudadano busca algún familiar, se pone el nombre, si tenemos datos se le proporcionan y si no se le solicita que vuelva a marcar más tarde para el siguiente reporte que se tenga. Este ya es nuestro formato de captura de un operador de enlace. Nosotros tenemos lo que es un conmutador. Sí, el conmutador, bueno, va mandando cada una de las llamadas al operador que está disponible. Esta información de aquí es la información que nos da el sistema automáticamente. Cuando timbre el teléfono, pues aparece el número telefónico del que están marcando, la compañía a la que pertenece, ¿sí? Y si es una emergencia, el operador, normalmente por el alto índice de llamadas falsas, siempre nosotros tenemos una palomita aquí y este cuadrito. Si es una emergencia, se quita la palomita, se despliega la ventana completa y empieza a capturar lo que es la información. ¿Qué emergencia es? ¿Quién reporta domicilio, cruces, colonia y municipio? Dependencia, aquí es donde canaliza a quien le corresponde. En el momento que el operador pone aquí Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, servicios médicos, protección civil, este reporte le aparece al despachador. El operador sigue la línea recabando toda esta información que a su vez el despachador le está viendo en su pantalla y es el reporte que generamos. Si es teléfono fijo, nos aparece en color azul. Si es un teléfono móvil, nos aparece en rojo. Y si es un teléfono público, nos aparece en color amarillo, que nos hace identificar. Siempre nos mandan un número de teléfono y la compañía a la que pertenece. Entonces, este reporte es la herramienta de trabajo del operador de enlace. Recaban toda la información y por medio del sistema lo pasan al despachador. Hablando de lo que es ya el usuario potencial y lo que es Unisantander, que ya es parte de ese programa, aunado a esta ventana,
se genera la ventanita de usuario potencial. Para nosotros el usuario potencial es un registro previo, ¿sí? Si tengo yo una emergencia, voy a optimizar tiempo en la información que proporciono en el domicilio, cruces, colonia y municipios. Si la emergencia es en el domicilio registrado, el operador da a copiar solamente la información de la ubicación o copiar todo y automáticamente toda esa información se va al reporte. Sí voy a preguntar datos de lo que está pasando, ¿sí? Si es un choque, si es una persona lesionada, si es una crisis convulsiva o el caso de la emergencia. Pero optimicé tiempo en la captura. Otra de las cosas me da la credibilidad de que como es un usuario potencial, lo que me están reportando realmente es verídico, ¿sí? ¿Cómo es el enlace de usuario potencial? Bueno, por medio de un teléfono y una ubicación. Se tiene la ubicación, se dan de alta todos los números telefónicos que consideren y cada vez que se marque ese número telefónico, al operador le aparece esta ventana, ¿sí? Hay que proporcionar, no es necesario que digamos soy usuario potencial, soy el folio tal, o sea, nada más qué emergencia tengo y qué es lo que está pasando. ¿Para qué? Para activar a las dependencias y puedan acudir a la atención. ¿Qué nos ha pasado en ocasiones con usuario potencial o cómo funciona el servicio? Si se activa, porque he tenido quien lo hace de manera accidental, si se activa y el operador no tiene respuesta, él va a mandar al supervisor ese reporte y lo va informando a la policía municipal. El supervisor hace una llamada al número telefónico que se registró para verificar si está pasando algo. Si yo no recibo respuesta, ¿sí?, le informamos a Seguridad Pública para que pueda ir a corroborar si algo está sucediendo. Si de repente me contestan y me dicen fue de manera accidental, no, ya todo está bien, le informo yo a Seguridad Pública y se cancela el servicio, ¿sí? Por esa razón, como usuario potencial, sí ya pedimos un poquito más del buen uso, porque normalmente a veces hacemos movilizaciones innecesarias. Y la misma elemento de seguridad pública me dice, ¿sabes qué? Pues es que llegamos y no había nada. Aquí no le veo yo mucho problema porque pues aquí está la entrada, si llega la unidad, lógicamente vamos a salir a identificar. Donde sí he tenido algunos, en el caso del TEC, que ya es parte de esto, la Universidad de Guadalajara, llegan, pues sabemos que es un mundo, pues llegan a la entrada y el de seguridad ni siquiera sabe qué está pasando, ¿no? Entonces, lo que das con el encargado o la persona, pues es un poquito más el retraso. Lógicamente no le permiten la entrada a la unidad de policía, porque pues no nada más es decir, ya llegaste, pasa, ¿no? Entonces, tienen que ellos preguntar o saber qué está pasando. Entonces, en este tipo de situaciones les solicitamos la cuestión de que si llegan a la unidad de poderse hasta entrevistar y si está la emergencia, darle seguimiento y si no hay nada, nada más informarles que no hay nada. Pero si desde un principio podemos nosotros identificar que fue de manera accidental, evitamos esa movilización de lo que es la unidad, ¿sí? Ya tenemos, no hay muchos usuarios potenciales, no hay mucha difusión, la verdad, ni tanto para el buen uso del servicio ni para el programa de usuario potencial. Estamos hablando que tendremos a lo mejor 3.500 usuarios potenciales, que serían establecimientos contra 6.000 preregistros que le llamamos nosotros. Los preregistros serían que tengo, como en este caso, una ubicación con 7 números telefónicos. Entonces, hay otro que dice una ubicación con un solo número o una con 20, dependiendo. Por eso es que el preregistro es más, pero en sí son como 3.500 usuarios. Otra cosa importante, cuando hay algún cambio, una baja de un número, algún cambio de otro número o cualquier situación del formato, es importante podernos hacer saber para hacer la actualización, porque hay ocasiones, y me ha pasado ahorita, que la gente como que se olvida y en el 2003 se dio de alta un ciudadano como usuario potencial y hoy en día entra el número telefónico, se registra la ventana, pero aquí ya me aparece que es un teléfono público. Entonces, esa persona se dio de baja, canceló su número, nunca nos informó
¿Y qué es lo que hace la compañía? Lógicamente vuelven a reubicar sus números en otro lado. Entonces empezamos a hacer la depuración para poder hacer los cambios. En el caso de los usuarios potenciales, tenemos nosotros lo que manejamos como el SIGEM, Sistema de Georreferenciación de Emergencias. Damos el formato que se llena, se captura en Access, dejamos ya la georreferenciación y cuando marca el usuario potencial, se le abre lo que es la ventanita o el icono del mapa al despachador con la georreferenciación de las calles que pudieran estar más cercanas, lo que es el cruce. Yo esto normalmente doy el nombre como un diagnóstico computarizado. A ver, aquí diría, bueno, tiene un nombre más claro el SIGEM, pero sería como una pequeña diagnóstico en la computadora. El operador por el icono pone la calle y nos puede dar los cruces, la colonia, códigos postales y algunos otros datos. Que la verdad, por muchas llamadas que se reciben hoy en día, no se georreferencian todos los servicios. Normalmente el operador solamente pone domicilio, cruces y colonia cuando se atiende a un ciudadano a una llamada normal, porque el estarlo georreferenciando reporte por reporte me quitaría un poco de tiempo. Entonces, hoy en día atendemos, de hecho el día de ayer nos tocó trabajar de guardia y aquí tuvimos 29.900 llamadas en 24 horas. Fue lo que se registró en toda la guardia normalmente empieza a las 23:59 y se termina el siguiente día, es el proceso de 24 horas, que son los servicios que tenemos cotidianamente. Lo que es el padrón vehicular, la Secretaría de Finanzas nos proporciona lo que es la información del padrón vehicular. Esto es más que nada para las dependencias de seguridad pública. ¿Por qué tenemos esta información? Bueno, si hay alguna cuestión de alguna persecución, algún herido por arma de fuego, hay características del vehículo, de los sospechosos o demás, comandantes o directores nos solicitan la información y se utiliza más que nada para la operatividad o el seguimiento del mismo servicio. Nos proporcionan todos los datos. Esta información solamente la tenemos en el área de supervisión, porque sabemos que es información confidencial. ¿Sí? Si se requiere algún dato ya de lo que es el propietario, solamente porque esté involucrado en algún ilícito o demás es cuando se proporciona, pero esta información solamente la manejamos en el área de supervisión y se le proporciona a lo que son los comandantes. ¿Sí? Ya esta es información que se le da a las dependencias. Hay un convenio, por así decirlo, si es un convenio, un contrato con la Fiscalía General o con la Procuraduría. Cuando un vehículo es robado, tiene que ser reportado al servicio de emergencias. Si me roban el vehículo y yo voy a levantar la denuncia a la Procuraduría, no me lo van a levantar si no llevo el número de folio hecho en el 066. ¿Esto para qué? Se genera nuestro propio registro de consulta de vehículos robados. Todas las unidades están en su rondín, como lo manejan ellos, con su vigilancia. ¿Sí? Ven un vehículo sospechoso, quieren verificar una placa, se comunican a base Palomar, proporcionan qué unidad lo solicita, qué placa, y si tiene reporte de robo, nos aparece aquí que sí tiene reporte de robo y la fecha. Si no tiene reporte de robo, solamente aparece la información básica del vehículo de la Secretaría de Finanzas y se considera que está sin novedad. Entonces, si fuera un vehículo recuperado, de igual manera aparece como recuperado, aparecen los datos básicos del vehículo y la fecha en que fue robado y la fecha en que fue recuperado. Ese vehículo va a generar un historial, ¿sí? Si después vuelve a ser robado, se genera la nueva fecha y así sucesivamente. Es mala suerte, ¿verdad? Y ha pasado. Es mala suerte, pero ha pasado. Quien tiene el historial de uno y de otro. En el caso del monitoreo del sistema, dentro de lo que es Palomar, nosotros no nos dedicamos al 100% al estar monitoreando lo que son las cámaras. Sabemos ya que cada dependencia de seguridad pública, en el caso que es de la Secretaría de Movilidad, ellos nos tienen ubicados en los principales cruces y es pensado en cultura vial. En el caso de las dependencias hay en diferentes puntos de cada uno de sus municipios
El municipio es quien se encarga del monitoreo, así como en el caso de la Policía Estatal también tiene el monitoreo de varias cámaras en zona metropolitana. Mas, sin embargo, dentro de lo que es Palomar pudiéramos tener un enlace. Si hubiera alguna emergencia o alguna situación en la cual nosotros requerimos estar viendo esas cámaras, solicitamos el enlace y desde supervisión podemos estar nosotros observando lo que pasa en cada una de ellas. Más el monitoreo completamente lo hace la institución. Si es necesario para nosotros, pedimos el enlace, estamos observando qué es lo que pasa y se le está informando a la dependencia, ¿sí? Cuando fue lo de, por poner un ejemplo de la cumbre iberoamericana, estuvieron encendidas, estaba el personal, se proyectaban en todo lo que era la sala y ellos podían estar también viendo lo que estaba sucediendo en el caso en ese evento en específico. Aquí hay unos requisitos, ya es como información adicional. Requisitos para cancelar un reporte de vehículo robado. Como les comenté, el convenio que existe es cuando el vehículo es robado hay que reportarlo al 066. Pero hay ocasiones que hacemos el reporte al servicio de emergencias y hay muchos reportes en el que yo salgo de la plaza o salgo del árbol o salgo de donde estoy y juro y perjuro que lo dejé aquí y ya no está. Entonces lo reporto como robado. Lo reportan como robado, el operador les va a informar que vayan a levantar la denuncia, pero resulta que ya después de que ya lo reporté como robado, caminé 3 cuadras y me apareció. Entonces, yo ya no fui a levantar la denuncia a la fiscalía, pero sí levanté una denuncia en el 066. Y hay quien dice, bueno, pues si no levanté la denuncia en la fiscalía no pasa nada. Y yo me voy a mi casa y al día siguiente salgo a trabajar y ya me detiene la policía. Oye, pero ¿por qué? Hiciste un reporte de vehículo robado. Cuando se hace el reporte de vehículo robado, se toma la placa, o ustedes proporcionan su placa. Nosotros subimos esa placa a la ventanita que les mostré de la consulta y registro de placas. Entonces, cuando el despachador de una dependencia pone esa placa y le da con tabulador, le aparece que tiene un reporte de robo. Entonces, si existe una denuncia porque encima lo robaron y fue a la fiscalía, hay que enviar por vía fax o por correo electrónico el oficio que nos expide la misma fiscalía. Hay ocasiones que si levanté la denuncia, me entregan mi vehículo, me entregan ese oficio y con enviar solamente ese oficio se da de baja el reporte de robo. Si no hice una denuncia en la fiscalía, tengo que mandar toda esta documentación por vía fax igual o escaneada. Es un oficio en una hoja en blanco dirigido al director del CENCO, en donde especifico el número de reporte que me dieron cuando lo reporté como robado, las características del vehículo, modelo, color, si tengo el número de serie, las placas, nombre, firma y dirección y el teléfono de quien lo solicita, se anexa copia de la factura, si está endosada por ambos lados, copia del IFE y copia de la tarjeta de circulación. Una vez que llega toda esta documentación o este oficio, son 10 minutos para que vuelva a marcar el ciudadano y se le proporciona el número de recuperación. ¿Sabes qué? La información toda coincide y ese es el número de recuperado, entonces ya en ese momento ya podemos transitar, ya no hay problema de que tenga la placa o reporte de robo. Entonces es el seguimiento para la cancelación de un vehículo robado. Para nosotros, ¿qué es una emergencia? Bueno, una situación o condición súbita que ponga en peligro vidas, propiedades y medio ambiente, pero que requiera de una atención urgente e inmediata. Si un ciudadano me habla y me dice, están escandalizando y no me dejan dormir, son las 3 de la mañana, no es una emergencia para nosotros, ¿sí? Eso hay que hacerlo directamente a la policía municipal. Todas las faltas administrativas, la persona bebiendo en la vía pública, la escandalización, se considera falta administrativa y hay que hablar directamente a la policía. Hay quien me diría, bueno, pero es que tú tienes policías, es más fácil, sí, pero nosotros solamente somos para emergencias.
Entonces se habla directamente. Si ya estamos hablando que dentro de esa, en el caso de la vía pública bebiendo, ya se están agrediendo, ¿sí? Ya hay palos, ya hay machetes, ya hay piedras, cambia la situación y ya es una riña. Entonces, ya sí es una emergencia y sí se toma con nosotros. Otra de las cosas es importante es saber qué estamos reportando, cómo lo estamos reportando, ¿sí? Hay ocasiones que nos enfocamos tanto en el que están las personas afuera, yo digo, es que están aquí afuera y están haciendo ruido, pero a lo mejor están allá afuera y están golpeando a una persona tirada, pero a mí me molesta que estén afuera y no estoy poniendo atención en el hecho de a quién están golpeando. Y la gente se enfrasca en decir, están afuera, pues el operador siempre les va a decir, pues eso no es emergencia, hable directamente. Pero a los 5 minutos me llega un reporte donde me dice que ya hay una persona lesionada, que ya está inconsciente, que ya no se puede mover. ¿Por qué? Porque pues la emergencia era el lesionado, no eran las personas escandalizando, ¿sí? Hay un reporte, no sé en qué año, pero por ahí me lo platicaron, de una persona que hablaba y decía que no había luz en su casa. Entonces dicen, bueno, no haber luz en mi casa o no haber luz en el alumbrado público no es una emergencia. Entonces, se hace saber, no es una emergencia, habla directamente hacia los 75. Entonces la persona cuelga, puede marcar más tarde, sabes, es que no me contesta, no tengo luz. Entonces, de repente, pues es que no es emergencia. Por tercera ocasión, ya viendo la insistencia del ciudadano, el operador cambia la pregunta. Bueno, o sea, no hay luz en su casa, ya les dije que no es emergencia, pero ¿por qué razón necesita la luz? Ah, ok, es que tengo una persona conectada a un respirador, o sea, una batería, no hay luz, pero la batería tiene una capacidad, ya se va a apagar. Entonces, la emergencia no era la falta de luz, era el enfermo conectado. Entonces, sí es importante saber qué estamos reportando y cómo lo estamos reportando. En ese momento, lógicamente, teníamos comunicación con lo que es Comisión Federal, con lo que es Pemex, con lo que es CIAPA, pero los vamos a activar cuando estén dentro de una misma emergencia. Entonces, en este caso, pues sí tuvimos que hacer la movilización, pues la emergencia del enfermo, no la falta de la luz, ¿sí? Entonces, sí es importante como que saber qué estamos reportando y cómo lo vamos a reportar. ¿Vas a reportar algo? ¿Quisiste ver algo? Lo dividimos, como comenté, en 3 rubros: emergencias policiales, médicas y de protección civil. ¿Por qué está dividido en rubros? Bueno, todas las emergencias nosotros se las pasamos a seguridad pública. Seguridad pública normalmente su trabajo es andar de reunir, ¿sí? Ellos están ubicados en la calle en comparación de servicios médicos o protección civil, que ellos están en su base. Está dividido por rubro porque si de repente me llega una volcadura que le corresponde a protección civil, si yo tengo una unidad, mando a revisar qué está pasando, ¿sí? Pero no es que tenga que ir a fuerza la policía, porque pues sabemos que la volcadura quien la va a atender es protección civil. El policía llega porque les digo, puede estar a 2 o 3 cuadras, también para que llegue a ellos, para poderle hacer saber a ellos si es necesario o no. ¿Qué es esto? Hay ocasiones que la gente marca y te puede decir, ¿sabes qué? Es que hay 4 personas sospechosas afuera de mi casa. Ah, ok, ¿están haciendo algo? No, nada más están ahí parados. Entonces, como no hay mucha información, se pone sospechoso, va a la unidad, lo revisa y no está pasando nada. Ah, pero como ciudadano, ya llegó a la unidad y no hizo nada. Entonces vuelvo a marcar y digo, es que son 4 sospechosos y están armados, y traen armas largas, y están arriba de un vehículo polarizado. Entonces de repente dices, bueno, el vehículo está polarizado, ¿cómo necesita ver qué está pasando? Entonces, conforme no van atendiendo, el ciudadano empieza a poner un poquito más de información. ¿Para qué? Pues para que llegue la unidad, vamos a lo mismo, es una inmovilización innecesaria. Hablando de los servicios médicos, nos ha pasado, habla el ciudadano y nos dice
que está convulsionando, que no respira, casi ya está falleciendo. Cuando llega la ambulancia al lugar, es una persona de la tercera edad que lo único que quiere es que lo trasladen a su cita al Seguro Social, no sé cómo es. Pero el reporte se hizo, ¿sí? Nosotros somos el enlace, como comentaba en un principio. Si a mí un ciudadano me dice qué está pasando, cómo, dónde, cuándo y por qué, y me da toda la información, yo lo paso a las dependencias, ¿sí? La dependencia llega y de repente a veces podemos tener una pequeña fractura, una quemadura porque fue con agua caliente pero fue leve, y la gente sigue marcando y marcando y marcando. Cuando podemos tener una volcadura, podemos tener, en este caso, realmente alguna explosión, un herido por arma de fuego, o sea, otra emergencia en la cual sí se requiere la unidad y la unidad está acudiendo a un servicio que no es de emergencia al 100%. En caso de emergencias médicas, la estadística que yo tenía, creo que es más, eran más o menos por cada 2,000 habitantes una ambulancia, si es que no somos más. Entonces, sí hace falta un poco de recursos en los servicios médicos o en el caso de protección civil, por esas razones que se apoyan de seguridad pública para que puedan informar y puedan acudir. Como usuario potencial, si es necesario, se les informa, pero quien nos ayuda a nosotros a corroborar es seguridad pública para poder movilizar a las dependencias. Si alguien en un principio nos dice si está lesionado y como usuario potencial sabemos la credibilidad, automáticamente lo mando aquí. Si de repente tengo yo un usuario potencial el cual me dice que es una persona de la tercera edad, diabética, hipertensa, pero no me dijo nada porque me marcó y me colgó, la dejo a servicios médicos como aviso, pido a que vaya a la unidad y a lo mejor la unidad llegue y me dice, ¿sabes qué? Que fue de manera accidental, no hubo nada, entonces ya no hago la movilización. Si es necesario, se activa para que pueda ir. Entonces, si tratamos de, en el caso de con nosotros el servicio médico, se tiene por vía radio, lo llamamos como un grupo único de despacho, ¿sí? Porque hay también quien dice, es que vivo a 7 cuadras de donde está una unidad. Sí, pero la ambulancia que viene a apoyarte es la de Tonalá. ¿Por qué razón? Pues que estemos a 7 cuadras. En este momento a lo mejor no hay ninguna unidad de ambulancia en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que hace el servicio médico? Tiene la emergencia, le informa a todos y el más cercano dice, yo tengo la unidad, yo acudo. Sabes que ahorita no tengo, ni la Cruz Roja si puede, o de repente Zapopan levanta la mano y dice, yo tengo una unidad, pero voy a llegar un poquito más tarde. Si llega primero la otra y está más cercana, se vuelven a informar para retornar a la que ya había salido y se vaya a la más cercana, pero es como se manejan un poquito en los servicios médicos, ¿sí? Pero aquí es más que nada el pequeño recordatorio. Sistema de emergencia solamente va a atender emergencias y pues saber que hacer bromas puede poner en peligro la vida de nuestros familiares o de alguna otra persona, ¿no? Algunos teléfonos, el 040 es para números telefónicos, para enfocado un poquito a parques y jardines, alumbrado público, bacheo y pavimentos, está el 070 que manejan en Guadalajara y creo que el 072 en Zapopan, y Locatel para lo que les comentaba de las personas extraviadas, así que es el 31 34 49 82. Son algunos de los teléfonos que pudiéramos utilizar cuando no es una emergencia. Sería así como que en general un poquito de lo que es toda la información, y ahora sí ya verás como que todas las preguntas, dudas y demás. Por ejemplo, en el caso de las emergencias médicas que hablaba ahorita usted, si yo tengo una emergencia con alguien, ahí se me está convulsionando y marco al 066, el que me contesta
está capacitado para darme algún tipo de orientación mientras llegan los servicios, para decirme qué hacer, para decirme, hazle así el asado, cheque esto, cheque el otro, pícale aquí, pícale. O también va a decir, no, espérate que llegue la ambulancia. Recuerda, estamos en México. Normalmente, Sí, digo, las operaciones son odiosas, yo sé eso, ¿no? Entonces, más o menos como el 911 fue con Estados Unidos. Estados Unidos le dicen, puede hablar un niño y decir, mi mamá tiene que entrar aquí, y en lo que el despachador llega a un servicio o algo, le puede orientar en qué hacer, qué está pasando, qué tipo de cosas tiene la mamá, por qué, y a veces le dicen qué puede hacer, ¿no? No sé. hay ocasiones, y sí hay algunos operadores en el cual hay que tienen los primeros auxilios, hay médicos dentro de con nosotros, si es necesario, porque sí lo han hecho, canalizar la llamada, se le pasa al médico que esté en su momento para que dé pasos a seguir. Por protocolo y procedimiento nosotros siempre decimos que no, nosotros solamente somos el enlace. ¿Por qué razón? Porque después, cuando una persona a lo mejor está alterada y dices, bueno, si el ciudadano está dispuesto a poder hacer algo, que casi siempre es no, ¿sí? Por la responsabilidad, el operador ni se mete. ¿Por qué razón? Porque yo puedo estar dando una indicación, pero no lo estoy viendo. Entonces, yo le puedo decir, levanta la cabeza y hazlo a la izquierda, y la persona a su izquierda es su derecha, y puede afectar más a la persona. Entonces, por esas razones que se le pide al operador que no dé pasos a seguir, ¿sí? Hay ocasiones que si de repente hablando, y nos ha pasado, de lo que son ¿cómo es la urgencia ginecobstétrica? ¿Sí? Ahí sí de repente, cuando ya nos dicen ya está fuera, entonces sí se le puede decir, ok, con mucho cuidado, traten de ponerlo encima en lo que llega, o sea, pequeñas, pero no nos vamos a arriesgar, porque hay compañeros que son hasta abogados y de repente quisieran ellos el decirle qué hacer y qué no hacer. Entonces es como que el poderse meter en problemas. Otra de las cosas, son muchísimas las llamadas que se reciben, entonces ellos tienen que estar contestando, informando y colgando y seguir disponibles para la que sigue, la que sigue, la que sigue, ¿sí? Sí ha habido casos en los que sí se quedan operadores o sí se les brinda ese apoyo, porque sí nos ha pasado hasta gente que no esperó la ambulancia, pero viene en camino con la persona, entonces nos hablan y nos dicen, sabes que me abran paso o voy en tal punto, y los tenemos en la línea, o nos pasan la llamada al área de supervisión y lo tenemos en la línea y decimos, ¿por dónde vas? Por este lado tenemos al policía, mira, va en tal lado, y de repente ya nos dice, ya llegaron, y ya se los dejamos a ellos, pero no es en todas las llamadas, ¿sí? Y es más que nada enfocado a eso, en la cuestión de que pudiéramos entorpecer o el poder decir, o sea, fue el accidente, yo puedo decirle, ¿sabe qué? Pues sáquelo, porque si está el vehículo a lo mejor tiene su piedra que se vaya a incendiar, y a lo mejor en esa sacada la persona ya la dejamos paralítica porque lo sacamos mal y a lo mejor estaba bien, entonces por esa razón tratamos de evitarnos esa situación. Entonces, como quien dice, solamente son un enlace. Somos el enlace entre el ciudadano y las dependencias. La otra duda que tengo es, usted mencionaba algo de las llamadas mudas, Ajá. ¿no? Que nadie contesta. Ajá. ¿Hay alguna forma de verificar si la llamada es, no sé, de un número que pudiera estar pasando algo? Yo puedo estar en mi casa y llega alguien que me apunta con una pistola y por acá abajo marco 466, y no puedo decir nada porque me dicen una pistola. Pero ¿Cómo sabe, por normalmente. ejemplo, el operador, cómo sabe el operador que la persona no está en una emergencia? Pues, ¿cómo puede verificar que no es una emergencia? ¿O cómo llega un policía y dice, aquí nos llamaron, y le dice a alguien de la sala de la puerta, no nos pasa nada, y atrás de mí hay alguien con una pistola diciendo que tiene que se vayan? Como la llamada de la No, de pizza, verdad, o sea, ¿no? ¿eh? Que hace poco fue en el 911 de Sí, una sí. persona que llamaba pidiendo pizza en el 911, insistiendo hasta cuando le contestaron, ¿está alguien contigo? Y así, ¿cuánto tarda Sí, o en sea, traerme la pizza? ¿Algún tipo de forma de verificar la llamada viene de un lugar en donde si no contesta puede ser porque alguien no puede contestar, ¿no? O sea, no tiene la forma de decir, me están atacando o algo,
pero conecta el teléfono o habla por teléfono para que la llamada se registre, para que ustedes no se... A ver, ¿qué es? Ok. 9,900. Lo que sucede es que es la línea abierta. Si efectivamente hay algún tipo o el operador detecta voces, gritos, movimientos, en ese momento se procede. Nos referimos a modo a que está totalmente nada, se escucha. Nada. Y el operador le pregunta, ¿se es una agencia? Se espera unos 5 segundos. Escucha a ver qué hay, vuelve a preguntar. 016, ¿tienes alguna emergencia? Se le pregunta 3 veces. Ya después de que es el tiempecito, no se no percibe la respuesta, entonces se puede llamar. Entonces, si se detecta, por ejemplo, que sí podría haber una emergencia, ¿cómo? Nada más ¿Se que registra otra de el las- domicilio y todo eso ahí en la llamada? No, eso es otro de lo que vamos. Como usuario potencial es lo que tratábamos nosotros como poder tener esa base de datos. ¿Sí? No hay un GPS. Lo único que tenemos nosotros ubicación es por Telmex. Telmex sí nos proporciona una ubicación, pero no toda, porque da prioridad a su cliente. Si yo, cliente Telmex, quiero que aparezca mi número como privado, quien tiene identificador, de repente puede observar que a veces aparece un número privado y es de una casa, un amigo, un familiar o demás. Pero porque yo pedía Telmex, que mi número así apareciera en cualquier identificador. Con nosotros va a aparecer el número, va a aparecer que es Telmex, pero no nos va a dar una ubicación. ¿Sí? Entonces, si una persona me habla y me dice auxilio y me cuelga, Pues ya le bailo. aunque yo quiera ayudarlos, es un teléfono móvil, no sé dónde están. ¿Sí? Y yo necesito una ubicación mínima para poder ayudarlos. Porque no tenemos nosotros esa ubicación en el que digas, o sea, estoy aquí en este momento y ya sabes, ¿no? Sí, a comparación a lo mejor lo que comentaban ustedes, 911, de hecho 911 están hasta, no es lo mismo en toda una zona, aquí la zona metropolitana, que una unidad abarca mucho, o sea, ya son menos calles, cada centro, la mayoría son elementos o mismos bomberos, policías. Y en el caso, pues allí pues el operador es una persona civil, por así decirlo, puede haber psicólogo, puede haber médico, puede haber personas que tienen conocimiento en primeros auxilios. Y el despachador podría ser el que representa cada dependencia. Entonces, el hablar de un usuario potencial para nosotros, si estuvieran dados de alta todo el estado, ya tenemos esa base de datos. Entonces, como usuario potencial, si me marca y me dice así como que nada más el auxilio o se queda la línea abierta y estoy escuchando de fondo los gritos y demás, yo ya sé dónde están o dónde voy a mandar. De lo contrario, no tengo una ubicación. Pero, por ejemplo, que les llegue una llamada de este estilo y que no les cuelguen y que ustedes estén escuchando todo, ¿hacen lo posible para hacer la localización de esa persona o no? De hecho, pasó el caso de que de igual manera tú dices, es mucho, o sea, es muy difícil porque cuando vas a hacer las cosas, en 3 segundos las haces. Y fue muy escuchado lo de la familia completa que murió en Tlajomulco. Sí, ya fue hace como 3 años, más o menos, 3 o 4 años de ese servicio. De igual manera, o sea, hablaba la persona y decía, es que está armado, está agresivo, era una violencia doméstica, por así decirlo. Entonces la operadora preguntaba en dónde, pues en Tlajomulco. Ok, entonces en ese momento, cuando dice nada más el municipio, se escucha la primera detonación y el grito de que ya le disparó a mi hija, ¿sí? Entonces la operadora, con lo que tiene, nada más informa, es Tlajomulco, pero no sabemos en dónde. Tlajomulco fue loco por todos lados tratar de identificar. Tú de repente trató de decirle rápido por lo menos la colonia. Ya tenías la colonia y mandaste todas las unidades a la colonia. Pero para ese entonces, como la persona estaba cometiendo la emergencia, tú estabas escuchando, o sea, dispara al otro menor, dispara a la mamá, dispara a la esposa y al final él se dispara. Cuando las unidades llegan, que pudiéramos decir que fue menos de 5 minutos, relativamente ya todos estaban ya lesionados, ¿sí? Entonces, bueno, entonces eso es a lo que vamos, o sea, si no tenemos una ubicación, el operador va a tratar de sacar la información, va a tratar de apoyar, pero sí es importante por lo menos decir algo de dónde para poder informar a la unidad.
Entonces, ¿no le dan seguimiento a las llamadas de broma para dar alguna sanción, a esas personas? Anteriormente sí se les regresaba la llamada, de hecho hay grabaciones, porque no los crean, o sea, hay llamadas falsas, en donde hay un menor de 3 años que apenas puede hablar y el papá le está diciendo que diga a la operadora. Y está la grabación. Entonces, la llamada falsa es una falta de concientización en el mismo ciudadano. Anteriormente era un delito y estaba tipificado en el artículo 168 del Código Penal. Pero vamos a lo mismo, la llamada falsa me llega de público y celulares. ¿A quién le cobro? O sea, como no sé dónde estás, no puedo mandarte una unidad para detenerte. Fue derogado el artículo. Sí se viene del año pasado para acá, sí se ha estado trabajando. De hecho, los directores han tenido reuniones con la Cámara de Diputados y Senadores para poder sancionar, ¿sí? O sea, por desgracia, pues nos tiene que costar para poder hacer buen uso, porque llegó un momento, ya hace años también, que Telmex en el teléfono agregaba tantas llamadas al servicio de emergencias y la gente creía que se las estaban cobrando, cuando es gratuito. Entonces dices, bueno, en vez de generar la conciencia y decir, bueno, mi hijo sí las hizo, y tenemos también grabaciones en donde se regresa la llamada y le informamos a la señora, ¿sabe que si se recibe una llamada de broma de ahí? Y típico mexicano que todavía no colgamos y seguimos diciendo, es que te hablaba y le dije que no estabas, ¿no? Y ya desde el otro lado se escucha todo. Entonces se escucha cómo reprende al menor, ¿por qué haces eso? Antes de colgar. Pero cuando habló con nosotros nos dijo, mi hijo no lo hizo, o sea, no es cierto, está mintiendo y eso no existe. Entonces son situaciones, como les digo, es falta de cultura y de concientización para el buen uso. Sí se está peleando a que se pueda generar una sanción. De hecho, nosotros tenemos, dentro del mismo sistema, nosotros le llamamos EVA. Tiene el nombre de EVA porque es un agente virtual experto. Lo que hace EVA es tratar la llamada falsa. Aunque ustedes no lo crean, hay registros en nuestros sistemas de estadísticas de teléfonos celulares que hablan hasta 400 veces al mes para hacer bromas. ¿Sí? Y es gente que no tiene nada que hacer. Porque pues marcas, ya. Otro de los problemas que tenemos es que todos los celulares hoy en día, lógicamente, con alguna tecla se enlazan. Entonces, si no bloqueamos el teléfono, porque hay quien dice, es que yo me quiero poner un bloqueo porque al rato se me olvida la contraseña y ya no sé cómo entrar. Pero hay muchas de esas llamadas también falsas, en las cuales lo traigo en la bolsa del pantalón, en el caso de los caballeros, nosotros en la bolsa, y si se movió algo, se activa. Y pues en ocasiones fue de manera accidental, pero porque no me di cuenta y se activó, pero es una llamada falsa para nosotros. Ay, permítame una preguntita. Entonces, cuando nos dice el teléfono llamada de emergencia, ¿se va al 066 automáticamente? Sí. No, es que no soy a mi critica. Sí, exactamente. Cuando eso pasa, la llamada llega con nosotros. Y esas son las que de repente se escuchan, porque hay ocasiones que te entra, le estima el operador y escuchas ruidos de fondo, que es una plática, y nos dice, ¿sabes que esto es como que una plática? Entonces la consideramos como un mal uso adulto, pero lo que sabemos que se pudo activar. En el caso de nuestro agente virtual experto, trata esa llamada. Entonces, nos llega a pasar lo del perrito y el lobo, ¿sí? Porque llegó a suceder. En el caso de también lo suscitado de Zapopan, de la familia que falleció y demás, y también fue de la manera en la cual, porque este chico decía, es que yo estuve marcando y me mandaba directamente una grabación. En el caso de nuestro EVA, nuestro agente virtual experto, tratamos nosotros esos números, o sea, para nosotros son como clientes de mal uso. Sí les vamos a contestar, pero primeramente entra un mensaje de concientización. ¿Por qué? Por esa estadística que hay. Nosotros como centro de emergencia no podemos bloquear o decir, este número me habla 350 veces al mes, ya no le voy a permitir la entrada. Porque no puedo hacerlo, es un número gratuito que proporciona el gobierno del estado y les tengo que dar la facilidad a todos los ciudadanos. Si por medio de oficio, porque hay dependencias que sí les está afectando en su operatividad, dicen, es que sabes que me marcan para ponerme aquí, casi siempre lo hacen para poder hacer algo de este lado. Entonces, yo hago una movilización
voy aquí y ya me pegaron por acá porque me estaba pegando falso. Entonces, si no me lo solicitan, sí se puede aplicar una sanción y nosotros lo sustentamos porque la emergencia está solicitando que ese número no pueda tener enlace. En el caso del agente virtual, me marcan ustedes 066 y se tipifica como una llamada falsa, ya queda falsa. Les da la segunda oportunidad porque a lo mejor fue accidental y si tengo una emergencia. Pero si por cuarta ocasión vuelve a tipificarse como falsa, ya cuando vuelven a marcar de ese número, le va a timbrar al operador, pero mi agente virtual le quita la llamada. Y entra primeramente ese mensaje de concientización. Estás hablando de un número de emergencia, si tienes una emergencia necesitas estos datos. Al final los va a llevar con un operador, pero el mismo sistema le hace saber al operador que es una llamada tratada por el agente virtual experto. Entonces, si tenemos un registro, este número en menos de 2 minutos ha hecho 10 llamadas falsas, pero en la 11ª sí pasó ya algo. Entonces, ya en la 11ª ya se molesta más porque le estoy preguntando el triple de las preguntas que comúnmente hago. ¿Por qué razón? Porque el sistema me está diciendo que es una llamada ya tratada por el agente virtual experto. O sea, que en menos de tantos minutos hablaste para jugar 10 veces, entonces para mí es difícil creerte que tu llamada 11 ya realmente tienes una emergencia. ¿Sí? Pero al ciudadano no le importa las 20 llamadas que son para jugar. En ese momento él tiene una emergencia y quiere ser atendido como cualquier otro ciudadano. ¿Sí? Entonces, sí tenemos la verdad ese pequeño problema con las llamadas falsas. ¿Sí? Les digo, es más que nada, hemos tratado de implementar esto porque en su momento dicen, bueno, sí se está trabajando también en poder entrar a la Secretaría de Educación, en poder decir, empezamos desde con el niño, pero pues también tenemos que saber cómo llegar, porque nos pasaba en fiestas de octubre que a veces teníamos eventos y participábamos ahí, y al día siguiente el menorcito hablaba, no, es que ayer estuve en su stand, y así como que dicen, bueno, de niño que no hablara, pero son niños, ¿no? Entonces, sí hay que ver de qué manera para poder erradicar la llamada falsa. Sí está difícil, sí es un poco difícil, pero yo creo que aquí lo óptimo sería en la sanción. ¿Sí? Por medio de Telmex, la sanción que ellos quieren implementar es, por ejemplo, Movistar no es gratuito. Y eso no es porque nosotros se lo pidamos. Movistar para enlazar el 066 tiene un cobro. ¿Sí? O sea, ellos sí cobran la llamada. Y hay quien te diría, o sea, si yo tengo una emergencia, a mí no me importa si se me van a terminar mis 100 pesos de saldo. ¿Por qué? Porque tengo la emergencia. Si voy a jugar, claro que me va a afectar que me quiten mis 100 pesos de saldo. ¿Sí? Que es la gran diferencia. Entonces, en el caso, les digo, de Movistar no es gratuito, Telcel sí, Yusacell también, pero en Movistar sí hay un cobro. Entonces, en el caso de Movistar, si no tengo saldo, mi llamada no enlaza, pero no es porque nosotros no queramos, es porque la compañía sí lo tiene. En el caso del Telcel, entra primero el mensaje que les dice recarga tu tarjeta amigo y demás, porque es el mensaje que ellos ponen, pero al final los va a enlazar al 066 si no tienen saldo. ¿Sí? Que es lo mismo de la estrategia. De veras, porque si es un número de emergencia gratuito, más bien y él lo da gratuito y Movistar dice, no, yo no lo doy gratuito, pero hay otra compañía que sí, verdad que necesite un... Digo, yo sé que hay miles de llamadas falsas y es difícil de recalcar, pero qué mala estrategia puede Movistar decir, no te voy a estar pagando el salto, pues. O sea, como que ahí ya el teléfono ya es sería, totalmente inútil, pues. Sí, entonces de hecho también eso lo queremos checar porque con Esteles también tenía usuarios potenciales con Esteles y también depende de la compañía. Sí, porque por lo general nunca tenemos saldo y me van a cobrar una llamada. Que toque, nada más que no tenga saldo, pero tenga una emergencia. De hecho no es como, o sea, sabemos que parte de Telcel no es así que me cobran por o sea, es como solamente una llamada lo que dure, pues, pero sí, por ahí tener conocimiento que sí Movistar, que ahorita también se ha estado solicitando eso, porque pues es número gratuito, pero el tipo eso, porque normalmente cada vez que abrimos nosotros un centro de emergencias, mandamos un oficio a cada compañía. ¿Para qué? Para solicitar el enrutamiento de todos los números de la región para que enlacen al centro de emergencia con nosotros. Nosotros los únicos que le decimos es, ¿sabes qué?
te solicitamos el enrutamiento de todos tus números para que cuando se marque se pueda enlazar a cualquier centro de emergencia y le puedas dar la información del número y de la compañía como mínimo. Pero ya la cuestión de las políticas, porque era lo que les comentaba de los Nestlé. El Nestlé, por ejemplo, la ventaja que tenemos es que si de repente también tenemos una emergencia, nos pasa mucho en agresivos de violencia doméstica, que la persona te dice la ubicación, pero ya el agresor o el esposo o demás le quita el teléfono y ya no le permite hablar más. Cuando es teléfono de casa o teléfono celular o el número que se nos registra, nosotros regresamos la llamada. Y tratamos así porque sabemos la situación, nada más decir, o sea, está dentro de tu casa y así, no, ok, el domicilio que me diste es este y así, no, entonces ya damos la información y se completa el reporte. Y en el caso de Nestlé teníamos ese problema porque la gente nos hablaba y colgaba y cuando regresábamos la llamada, Nestlé da un número piloto. A mí me tiene que aparecer siempre un número en mi sistema, pero el número que me aparecía no era el número de la persona, ¿sí? Era un número piloto, entonces si yo regresaba la llamada, nunca me iba a contestar nadie. Tenía que esperarme a que nuevamente me marcara el ciudadano para poder recabar la información y también eso depende directamente de la compañía, no de nosotros. Las llamadas que ustedes reciben, ¿se quedan grabadas? Todo. El reporte, los reportes que se toman se quedan guardados, las llamadas se quedan grabadas, lo mismo también de radio, de las dependencias también todo está grabado. Por ley sabemos que la información que se pide es de 5 años hacia acá, pudiera haber información desde el inicio, pero pues sabemos también que antes eran las cintas grandes, ya va cambiando, pero sí, toda la información se queda grabada y guardada. Bueno, yo quisiera hacer otra pregunta, no sé si ya se haya comentado, pero sí me interesaría saber, si un niño pequeño hablara, ¿es orientado para que pueda darse el servicio? Por decirle a un hijo, no, a lo mejor si es chiquito, si algún día me pasa algo que no puedas saber qué hacer, marca este número, ¿no? Y en caso de que marcara, sí se le da seguimiento a las llamadas. Sí, o sea, sabemos que aunque la mayoría de las llamadas, porque esa es otra de las cosas, decimos que la mayoría son hechas por menores, pero lógicamente pues el niño no siempre se está echando mentiras, ¿no? Entonces, si nos da la información completa y ya te dice, se levanta el reporte. Como usuario potencial también nosotros manejamos mucho eso, de agregarle la parte de abajo, o sea, hay menores en casa y ellos te pueden marcar para cualquier emergencia, ¿no? Que es otra de las cosas que también le ponemos, porque sí, o sea, a veces va a ser el menor y de aquí a que le digo, pásame un adulto o corre más, pues estamos perdiendo tiempo. Sí, pero sí sabemos de antemano también cuando los menores están echando mentiras, pero cuando están echando mentiras se ríen, ¿no? O sea, o luego sale con algo al final, o sea, te dicen las cosas bien serias y al final te dicen algo y te cuelgan. Entonces, cuando ya definitivamente es algo, no te cuelga, la prima a veces está llorando, está alterado, o sea, hay muchísimas cosas que te hacen saber realmente si está jugando o no está jugando la persona. ¿Sí? Que les digo, tenemos de repente las señoras que hablan para siempre lo mismo, no es una persona enferma mental, que lo que quiere es que la escuchen y te inventa que está secuestrada, que la tienen encerrada y demás. Nos pasó una también que eso decía, llega la policía y dice, es que la señora tiene la puerta abierta, o sea, la señora se puede salir, pero no quería, pero estaba brillando y decía que la tenía privada de su libertad, que su esposo no la dejaba salir, o sea, el esposo no estaba, la puerta estaba abierta y decía, ok, ahorita es el momento para sacarla. Y no, o sea, y vuelve a marcar y vuelve a decir lo mismo. Entonces, son situaciones que de repente dicen, bueno, hay que atenderlas, pero ¿qué seguimiento se les va a dar? Y perdón, otra pregunta. En la situación de que un menor no sepa la dirección, no sepa el número, pero si llama por decir de un teléfono local, ¿pudieran identificar el domicilio? Si está como Telmex la información, sí. Sí, o sea, porque Telmex proporciona algunos datos. Y de hecho el mismo operador le pone, o sea, que la información se tomó del mismo triángulo que lo manejamos nosotros, o sea, porque no nos pudieron dar información. Que ha habido casos en los cuales se le informa a la dependencia, ya la dependencia ya con esta ubicación acude. Pero, si como cliente Telmex ustedes tienen alguna cláusula en la cual te diga
no quiero que mi ubicación aparezca, a lo mejor la ubicación es de otro lado y cuando llegas pues no hay nada. ¿Sí? Entonces, que aquí vamos a lo mismo. Telmex le da prioridad a su cliente, o sea, no me puede dar ni toda la información porque se considera también como confidencial y Telmex dice, yo no te puedo proporcionar todo. Pero existe un directorio. Ya Y estamos nunca con han eso, tratado sí, de, sí, pero de ahí vaciar no la les información del digo que directorio. Eso Sí, lo dijeron. Exactamente, o sea, vamos a lo mismo. Si tú no tienes, tampoco aparece en el directorio de tu. Y vamos a otra cosa todavía peor, que aquí es un poco difícil, pero así está también la ciudadanía. Nosotros pudiéramos a lo mejor decir, bueno, es que eres gobierno y puedes tener todo lo que necesitas y como servicio de emergencia lo puedes hacer. Pero para un ciudadano donde de repente llegue una unidad y te ayude, o sea, dice el ciudadano, ¿tú por qué estás haciendo eso? O sea, a él no le importa que haya sido a querer desarmar su vida. O sea, en ese momento fue, ¿cómo llegaste? O sea, y ya te enteraste que porque teníamos el dato, entonces ya vas a quieres demandar a Telmex y a las compañías porque proporcionaron la información, cuando de repente dices, bueno, la información se trata de qué es lo que hacemos con el usuario potencial. Porque hay quien me dice, oye, es que te le estoy poniendo que mis papás, en el caso de las personas de la tercera edad, o sea, viven solos, viven esto. O sea, la información que se encarga de dar de alta solamente soy yo. Tengo 3.500 y pues no me los sé todos. O sea, sí, de algunos sí me acuerdo, pero no de todos. Se pasa la información, si se tiene una emergencia, la información sale, pero solamente vamos a tomar la ubicación para poderles mandar el apoyo y el servicio. La información adicional solamente si fuera necesario, porque hay algún padecimiento, la persona tiene alguna enfermedad crónica, cualquier situación, sí se la voy a pasar al servicio médico para que vea lo que se enfrenta, ¿sí? O sea, sí es importante ese tipo de situaciones, porque yo también pongo a veces ejemplos, o que a veces no sabemos, porque me enteré también en una reunión que fui, que el antídoto para el alacrán pues tiene lo que es penicilina. Entonces mi hijo es alérgico a la penicilina. Entonces de repente, tú puedes llegar porque le picó un alacrán y yo voy a llegar y lo voy a llevar a un servicio médico y se los voy a dejar y a lo mejor puede morir por lo que le inyectaron por la alergia a la penicilina y no tanto por el piquete. Pero si nosotros sabemos todo ese tipo de situaciones, sabemos a lo que nos enfrentamos y también tenemos, o sea, en ese momento de la desesperación y la emergencia yo ni siquiera me voy a acordar, me van a preguntar si es alérgico a algo y a lo mejor ni siquiera voy a saber ni voy a decir. Y si no tiene conocimiento menos que dar penicilina, póngaselo y al rato es peor en este caso el problema o la cuestión. Entonces, eso es lo que hace también al usuario potencial. El tratar de tener, si es una empresa, si maneja químicos, qué horarios maneja, qué es lo que pueda pasar. Entonces, es tener esa información para saber a lo que nos podemos enfrentar. Quien sea puede ser usuario potencial o tiene que ser Quien una sea. compañía. No, el usuario potencial es quien sea. ¿Cómo hace uno esto? ¿Cómo se registra? ¿Cómo se... De hecho, aquí, por ejemplo, normalmente cuando llegamos a escuelas o así empresas, tratamos de tener el enlace por quien en su momento nos mandó el formato de aquí, pero quien lo quiera hacer de manera directa también, les dejo el teléfono. Ahorita me encuentro cubriendo el horario nocturno, pero igual normalmente entro a trabajar a las 8 de la noche, salgo a las 8 de la mañana. Pero si se maneja el teléfono, se les puede mandar por correo, puedo mandar por correo el formato, me lo llenan, me lo remiten y lo damos de alta, o si alguien quiere aquí, igual ya tienen el formato aquí, se los pueden imprimir, lo llenan, me los escanean y ya yo los doy de alta y se los remito igual, si no puedo en una pasadita dejarlos, todos ya firmados con el número de folio que les corresponde, también escaneados para que puedan imprimirlos y tengan una copia de ese formato. ¿Tiene costo hacer eso? No. ¿Cargo por eso? No, nada. No. Es gratuito. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? ¿Una moneda? Parece que... ¿Por qué no tienen los domicilios? ¿Por qué no tienen los domicilios? A nombre de la vicerrectora le entregamos este agradecimiento a la licenciada Daya por su
participación de este miembro. Y muchas gracias por su información. Lo mismo al señor Ricardo, por estar con nosotros y agradecerles una vez más su presencia y su información. Gracias, mi amable Luis. Pues nada más, si nos lo permites, entonces quien lo desee o igual masifico la información que me enviaste, así como se hizo la invitación para que todos estuviéramos aquí, igual les mando el correo con el seguimiento, con las instrucciones de llenado y el documento de llenado, y quien quiera ser usuario potencial lo pueda hacer. Porque creo que también en la parte del curso tiene el teléfono de atención ciudadana o de dirección, por si quieren marcar, de acuerdo, dejar los datos y ya yo los regreso. Muy bien, pues entonces a la brevedad, el día de hoy recibirán en sus correos un documento impreso acerca de cómo ser usuario potencial en el 066. Y pues no, nada más agradecer. Muchas gracias. Gracias. Gracias.